sé que si toco hoy tu manto sanaré, que llamaste a Lázaro y vive otra vez, porque sé que en tu nombre hay poder. Yo sé que con barro en los ojos pude ver, al leproso tú tocaste y sano fue, porque sé que en tu nombre hay poder. Siendo Dios, viniste por mí, Emmanuel, tú estás aquí. Tú reinas en victoria y majestad, gobiernas en completa autoridad. Tú eres el Mesías, eres el Señor, solo tú eres Rey. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Qué bueno poder saludarlos un día sábado más, sábado 1 de marzo, empezando este lindo mes. Ya nos llegó marzo, ¿ah? Así que felices de poder disfrutar un día sábado más de este 2025 que recién comienza. Espero que estén súper bien en sus casas, donde quiera que estén viendo esta transmisión. Les mando mis saludos, un abrazo fraterno y sobre todo Dios los siga bendiciendo como hasta aquí los ha bendecido. Hemos querido compartir hoy día una pequeña transmisión para compartir principalmente la palabra de Dios. Yo creo que es importante poder vivir y alimentarnos constantemente de su palabra. Y como todos los sábados, bueno, Plenitud tenemos culto habitualmente los días sábados. Hoy día no pudimos hacer toda la parte musical, etcétera, por temas logísticos, pero hemos querido compartir a través de esta transmisión lo que es la palabra que creo de parte de Dios es lo que hoy día debemos comer y alimentarnos. La semana pasada tuvimos nuestro paseo 2025, bautismo 2025, donde pudimos ver un año más cómo algunas personas tomaron esta hermosa decisión, que es eh, demostrar visiblemente su fe y su amor a nuestro Señor. En conjunto con la iglesia BMF Quillota pudimos compartir un hermoso tiempo, un hermoso momento y pudimos estar ahí disfrutando de todo lo que significa un lindo día de paseo, disfrutando del compañerismo, ¿cierto? De compartir con tanto nosotros, las personas de plenitud, como los hermanos de BMF Quillota. Un lindo día y damos gracias a Dios porque un año más pudimos disfrutar de este evento tan hermoso que es cuando las personas deciden dar este lindo paso que es el bautismo. En algún momento de la historia, el apóstol Pablo habló respecto al bautismo y es lo que hoy día me gustaría conversar con ustedes. Esto lo conversamos allá en el paseo. Lamentablemente por temas de señal y por temas de audio no pudimos transmitirlo de manera correcta. Y de verdad creo que es una palabra que hoy debiésemos meditar, debiésemos considerar, luego de ya todo este 2024 que ya pasó y este inicio 2025, quizás ya volviste de vacaciones, tomaste tu descanso. Pero quisiera mencionar algo relacionado con el bautismo y creo que hoy día es un tema que debiésemos refrescar, que debiésemos tener a la vista, sobre todo porque Pablo hace un énfasis en el bautismo del Espíritu. En Hechos 19 se van a encontrar con la historia de Pablo en su tercer viaje, del verso 1 al 7, eh, y dice lo siguiente, lo voy a leer textual, en la versión NBI. Dice, mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Allí encontró algunos discípulos. ¿Recibieron ustedes
el Espíritu Santo cuando creyeron? Preguntó. No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron ellos. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? Yo creo que usted destaque esa frase. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? Preguntó Pablo. El bautismo de Juan, respondieron ellos. Pablo les explicó. Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento y le indicaba a la gente que creyera en el que vendría después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos, empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Hechos 19, del verso 1 al 7. Es importante resaltar algunas cosas de este pasaje. Históricamente, Pablo llega a Éfeso durante su tercer viaje misionero y se encuentra con algunos discípulos que decían conocer solo el bautismo de Juan. Se refiere a Juan el Bautista. ¿Ya? Al preguntarle si habían recibido el Espíritu Santo, ellos responden que ni siquiera habían oído hablar del Espíritu Santo. Pablo en su conversación les explica que el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento, pero que debían creer en Jesús. Y al imponerles las manos, el Espíritu Santo viene sobre ellos, comienzan a hablar en lenguas y a profetizar. Más allá de ser esto un hecho aislado, estamos hablando de que Pablo conoce en Éfeso 12 hombres, 12 personas, discípulos. Podríamos unirlo, ¿cierto? Luego Pablo le escribe cartas a la iglesia que se genera después de esto, que es la carta a los Efesios, ¿ya? Pero históricamente no es un hecho aislado, es un hecho súper importante a la hora de entender la expansión del Evangelio en Éfeso. Éfeso era una ciudad clave del Imperio Romano y la transición de creyentes que aún no habían comprendido completamente la obra del Espíritu Santo se estaba dando de manera plena en ese instante. ¿Ya? Refleja cómo el mensaje de Jesús se iba estableciendo, incluso más allá del judaísmo, ¿ya? Alcanzando a los gentiles, a discípulos, pero al parecer habían conocido solo una parte del mensaje, no todo el mensaje. Y si analizamos un poco más este pasaje en profundidad, nos vamos a dar cuenta que el mensaje de Pablo destaca por sobre todo la obra del Espíritu Santo en las personas. Pablo enfatiza que el bautismo de Juan era solo preparatorio y que la fe en Cristo conlleva un evento específico obrado por el Espíritu Santo. El mismo acto de imposición de manos y la manifestación del Espíritu a través de lenguas y profecías demuestran la continuidad de lo que sucedió en Pentecostés, en la iglesia primitiva. Hay muchos que hoy día debaten, ¿cierto? Hay muchos estudiosos, si nos vamos en temas teológicos que debaten respecto al bautismo del Espíritu, cuándo viene el Espíritu, si en el momento, después, etcétera. Y no es la verdad un tema que me gustaría abordar en esta instancia, pero sí destacar de que hay una relación directa del creyente entre el bautismo y la recepción del Espíritu Santo. Mientras que en Pentecostés el Espíritu Santo desciende espontáneamente, en este caso al menos ocurre a través de la imposición de manos de Pablo a los discípulos. Si tuviésemos que mencionar tres aspectos que tú lo vas a encontrar en todo el transcurso de la historia de la iglesia desde que Cristo asciende, nos vamos a encontrar como un patrón, podríamos decir, de conversión, un patrón de vida del creyente. Primero es el arrepentimiento a través de la fe en Cristo Jesús. Ese arrepentimiento, esa fe en Cristo Jesús, se expresa a través del bautismo en agua.
que sería el segundo paso, el bautismo de Juan, como lo dice Pablo. Pero hay un tercer paso, y creo que es el más trascendente e importante, que es la obra, recibir y que esta obra magnífica sea sellada por el Espíritu Santo. Si continúas leyendo lo que es el Nuevo Testamento, te vas a dar cuenta que Pablo escribe cartas a los Efesios y en una de sus cartas profundiza en la obra del Espíritu Santo. En Efesios 1, 13 y 14, él dice que los creyentes son sellados con el Espíritu Santo como garantía de su herencia. Esto viene a reforzar mucho más la enseñanza o lo que nosotros debemos entender respecto a que recibir el Espíritu Santo y vivir una vida y la vida del Espíritu es esencial en la vida cristiana. Además, en Efesios 5:18, Pablo exhorta a los creyentes a ser llenos del Espíritu. Y esto se relaciona directamente con Hechos 19, que es lo que leímos recién. En ambas situaciones, Pablo enfatiza que la vida cristiana no consiste solo en creer en Jesús, sino en experimentar la plenitud del Espíritu Santo día a día. Y quiero repetir esto porque yo sé que va a sonar un poco fuerte. Ser cristiano o vivir una vida cristiana no consiste solo en creer en Jesús. No, ser cristiano tiene una directa relación con la experiencia diaria con el Espíritu Santo que fue impartido en ti como vida. Cristo fue hecho espíritu vivificante para ser impartido en ti como vida. Una vida que tú puedes vivir y experimentar desde el día en que fuiste sellado, bautizado por el Espíritu. En Mateo 3 nos vamos a dar cuenta de que Juan el Bautista tenía esto muy claro. O sea, no es algo que inventó Pablo. Esta es la idea principal, la idea original desde que Juan empezó a bautizar. Juan dice, yo los bautizo con agua para que se arrepientan. Pero el que viene después de mí, que es más poderoso que yo, él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Esto está en Mateo 3, versos 11, 17, y leí la Nueva Traducción Viviente. Entonces Juan el Bautista entendía claramente que el agua era solo el inicio. Jesús mismo fue bautizado en el bautismo de Juan, pero eso no fue de hecho eso marca el inicio de todo. Su misión no terminó ahí, sino que fue el inicio de su ministerio. Cuando salió del agua Jesús, el Espíritu Santo desciende sobre él. Y es que el Espíritu Santo es el que genera la verdadera transformación en el hombre. No podríamos vivir un evangelio de realidades si no tuviésemos el regalo del Espíritu Santo en nosotros. Mateo 3:16 dice que después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. En todos estos textos que hemos mencionado, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo que se resalta? El Espíritu Santo. El tema es que por alguna razón, que desconozco, para no caer en juicios ni nada, pareciera ser que hemos ignorado, y no desde una ignorancia teológica, porque hoy día hay muchos estudiosos que pueden describir el Espíritu Santo, describir la obra del Espíritu Santo. Hay muchos libros quizá que tú puedes leer y ver desde la teología, desde la teoría, cómo operó, cómo funciona el Espíritu Santo, etc. Pero por alguna razón ignoramos desde la experiencia. Hay un analfabetismo en la iglesia
relacionada directamente con la experiencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Pensamos muchas veces que el hecho de bautizarnos o de sumergirnos en el agua eh, es todo, es como algo místico, que si bien por la fe y si bien en el Espíritu suceden cambios, ¿cierto? Tú no sales del agua igual como entraste, tú mueres, eso es lo que simboliza el bautismo en el agua, ¿cierto? Mueres a lo natural, a tu vieja naturaleza y resucitas a la vida de Cristo. Pero tú sigues siendo el mismo. Lo más probable es que al otro día sigas cometiendo los mismos errores, te sientas igual que como te sentías antes de meterte al agua, sigas lidiando con esos pensamientos que pensaste que habían quedado debajo del agua, sigas lidiando con esas tentaciones que pensaste que nunca más iban a aparecer. Y es ahí donde está el punto, porque muchas veces caemos en el error de justificar, nos justificamos con Dios desde nuestra humanidad. Bueno, Dios sabe cómo soy. Él me creó así. Él conoce mis limitantes. Algún día seremos perfectos. Algún día alcanzaremos ese nivel que Dios nos demanda. Y esa es una manera de ignorar al Espíritu, porque el Espíritu nos fue dado justamente para que no nos justifiquemos en nuestra naturaleza, sino que vivamos en la vida del Espíritu. Que si ustedes se ponen a leer algunas cartas o la mayoría de las cartas de Pablo, es en lo que él enfatiza, que vivamos en el Espíritu, que seamos guiados por el Espíritu. Y no solo Pablo, Pedro, por ejemplo, también dice que debemos participar de esta naturaleza divina que se nos fue dada. El Espíritu es trascendente porque si tuviésemos que comparar el bautismo de Juan, que es lo que hace Pablo, con el bautismo de Cristo, eh, debemos entender que el agua, el bautismo de Juan, es solo el comienzo. Es un evento de fe que es la puerta de entrada. ¿A qué? Al proceso del Espíritu. La diferencia entre el bautismo de Juan y el bautismo del Espíritu es que el bautismo de Juan podríamos decir que es un evento y el bautismo del Espíritu es un proceso. Un proceso que lleva tiempo. Es el Espíritu el que te va sumergiendo en Cristo. El bautismo en agua simboliza un nuevo comienzo, pero el bautismo en el Espíritu significa ser sumergido completamente en Cristo y es el Espíritu el que hace esa labor. Ser bautizado no es solo mojarse, sino que es rendirse completamente a Dios. El tema es que todo lo que tiene que ver con el bautismo, y es lo que Pablo trata de explicar, no se trata solo de un evento, no es solo un suceso, es un proceso de toda la vida, donde el principal eh, protagonista es el Espíritu de Dios. Quizás muchos han pasado por las aguas. Me ha tocado en estos 7, 8 años ya que llevamos trabajando en discipulado, bautizando gente, haciendo iglesia, ¿cierto? Siendo iglesia. Muchos han pasado por las aguas y me he visto incluso pasar algunos un año, al otro año de nuevo, y al otro año de nuevo, esta típica renovación de votos como si eso hiciera alguna diferencia. Quizás sí, desde la intención. Quizás hay una buena intención de querer eh, resolver o ponerse en la buena con Dios. ¿Ah? Pero ¿qué pasa entre un bautismo y otro? ¿Qué pasa cuando tomaste la decisión en un año? ¿Qué pasó durante ese año que al año siguiente decides renovar? ¿Dónde está el avance? ¿Dónde está el proceso? Y me ha tocado ver muchos que han pasado por las aguas y luego ya no están. Muchos que han pasado por las aguas y luego vuelven a lo que estaban haciendo antes. Y habitualmente es por una misma razón. ¿Ah? Hay una ignorancia, hay un analfabetismo, lo que les decía. Porque muchos esperan cambios rápidos, inmediatos. Algo místico, es como algo mágico, así, ¡pum! Entraste al agua y mágicamente eres otro. Pero con Dios las cosas no son así. Nunca han sido así. Dios tiene un propósito, uno solo, universal con la humanidad. Él tiene un solo proyecto. Y dentro de ese gran proyecto
nos dio la honra y el honor de hacer una parte, de participar de ese proyecto. Hay una parte que Él, por su gracia y amor, nos permite participar de eso. Y Él lo que hace cuando tú decides creer en Él es poner su propósito y su proyecto en ti. Él va a trabajar en ti. Él va a ver tu vida, va a sacar las cosas que no sirven, va a empezar a mover las piezas para ponerte en el lugar que Él pensó para ti. Para que tú seas la persona que Él ideó y soñó para ti. Él te va a preparar para eso. Va a ir en contra de tu orgullo, va a ir en contra de tu ego, va a ir en contra de la autosuficiencia que puedas tener, etcétera. Y el Espíritu lo que va a hacer es sumergirte cada vez más en Cristo. Porque lo único que le interesa a Dios es que Cristo sea visto en nosotros. Él decidió unir todas las cosas en Cristo. Por eso que nosotros estamos en Él. Dice, estamos en Cristo. Y la idea es que todo el propósito eterno de Dios sea realizado por personas sumergidas en Él, sumergidas en Cristo. Esa es la labor del Espíritu. Sumergirte, bautizarte en Cristo. Les puedo dar un ejemplo cortito, ¿ah? Para que vean que no es algo nuevo tampoco. Si ustedes se van a los tiempos de Moisés, se van a dar cuenta que Moisés, ahora que conocemos la historia completa, fue rescatado con un propósito, o sea, no fue al azar. En medio de una situación caótica, conflictiva, en medio de muerte, de persecución, Dios le da sabiduría a su mamá, a su familia, mete a Moisés en un canasto, lo tira al río, llega a los pies de la hija del faraón y Moisés se salva, con un propósito, una razón. Sabemos nosotros que esa razón era ser el libertador de Israel. Entonces Dios piensa y dice, ok, voy a levantar un libertador del pueblo porque he escuchado el clamor, 400 años de esclavitud, etcétera. Voy a levantar un libertador. La manera que Dios usa puede ser atípica, puede ser cuestionable, como sea, pero Él levanta un libertador y Él dice, bueno, a este pequeñín yo lo voy a escoger. Pero si ustedes ven la cronología, se van a dar cuenta de que Moisés fue entrenado 40 años en Egipto. Moisés fue preparado por las mentes más brillantes de la época. No como un egipcio cualquiera, él era el príncipe de Egipto. Comía en la mesa del faraón. Fue criado como un príncipe durante 40 años, amigo mío. Cuando entendió y supo la verdad, podríamos desprender de la historia que nos cuenta o que nos relata la Biblia, de que quizás él quiso hacerlo a su manera, ¿cierto? Bueno, yo toda la vida he sido preparado para ser un líder. Concuerdo contigo, Dios. ¿Ah? Qué bueno que me elegiste a mí. Buena elección. ¿Quién mejor que yo? Príncipe de Egipto, preparado, hablo muchos idiomas, sé escribir, sé leer, nunca he sido esclavo en mi vida, etcétera, etcétera, etcétera. Dios eligió súper bien. A la hora de que pasó el primer problema y mató a un Egipto por causa del daño, porque eso nació de su corazón, al primer problema se fue, se arrancó. O sea, nada de lo que él era hasta ese momento le sirvió para llevar adelante lo que él entendía que debía hacer, que era liberar al pueblo de la esclavitud. Él renunció a la primera y se fue. Si ustedes leen en Deuteronomio, se van a dar cuenta que dice de que Moisés era el hombre más manso de la tierra. Y hasta aquí, hasta los 40 años de Moisés, no vemos un hombre manso. ¿Cierto? Al revés, vemos un hombre impulsivo. Su ego lo llevó a tratar de llevar adelante algo que no estaba en sus manos hacer, sino que debía hacer a la manera de Dios. Dios tuvo que usar ese proceso y llevarlo al desierto, y en el desierto estuvo 40 años más. Llevamos 80. Para que vean que Dios procesa. Yo creo que si hubiesen habido un secretario de Dios,
y hubiera visto los primeros 40 años como que o hubiera estado yo quizás ahí de secretario y le hubiera dicho, señor, mire, han pasado 40 años y todavía no aprende, ¿ah? Qué duro. Descártalo, descártalo. ¿Por qué no busca otro? Debe haber otro más por ahí. No, déjalo nomás, a ver. Yo no voy a renunciar a mi hombre. Luego en el desierto, 40 años más, pastoreando ovejas, el príncipe de Egipto, el que estudió en los mejores colegios de Egipto, cuidando ovejas que ni siquiera eran de él, eran del suegro. Y estuvo 40 años más y a los 80 años Dios le aparece en la zarza. Esa escena de la zarza ardiendo, en ese momento Moisés tenía 80 años ya y le dice, manda y libera a mi pueblo. Ya están listos. O sea, Dios lo escogió desde el vientre de su madre, pero lo procesó durante 80 años para hacer la tarea para lo que Dios lo creó. Cuando Dios lo manda, y fíjense aquí la diferencia, cuando Dios lo manda a los 80 años, Moisés no tiene la misma actitud que a los 40. Moisés dice, no puedo, no soy capaz, soy tardo de lengua. Ahora imagínate a Dios escuchando eso. Y yo creo que Dios debe haber pensado o debe haber visto a su secretario, ¿ah? Diciéndole, ahí está, ahora sí está listo. Ahora entendió todo. Ahora entiendes de que no se trata de ti, ni de tus habilidades, ni de tu crianza, ni de tu teología, ni de tu carisma. Se trata de Cristo. Se trata del poder de Dios obrando a través tuyo. Se trata de ser sumergido en Él. Cuando Moisés entendió esto, y entendió que no era por su fuerza, sino por la de Él, por la de Dios, le dice, ahora ve, ahora sí que sí, anda. ¿Se dan cuenta cómo Dios se toma su tiempo? Hay un propósito, pero Él te va a preparar para el propósito. Y el Espíritu Santo, la principal labor del Espíritu Santo es ser tu entrenador. Él lo que hace es entrenarte para el día en que tú tengas que hacer la labor que Dios tiene dentro de su gran propósito para que tú desarrolles. Él está empecinado en que tú seas transformado a la imagen del Hijo para que puedas hacer las cosas a la manera de Él. Si nos vamos a un ejemplo más cercano, tenemos a Saulo de Tarso, conocido, el apóstol Pablo. Antes de llamarse Pablo, se llamaba Saulo de Tarso. Si ustedes ven su currículum, se van a dar cuenta que era judío de judíos, enseñado a los pies de Gamaliel, uno de los grandes estudiosos. Diríamos que es un doctor de la ley, es como un doctor en teología. ¿Ah? Letra, hablaba idiomas también. Era tan poderoso Pablo que le daban cartas para poder asesinar, incluso a los que iban en contra de la religión. Pero el mismo Pablo, a la hora de encontrarse con la verdad de Cristo, él dice, todo lo que yo era en la carne es estiércol, no vale nada en comparación a lo que ahora soy en Cristo, en comparación al Espíritu, en comparación a lo que Él me ha dado. Saulo de Tarso no es nada en comparación a Pablo, al apóstol Pablo, a la nueva naturaleza que Dios le dio. Estoy parafraseando, obviamente, no es literal. Pero hay un proceso, hay un camino que recorrer. El camino donde Dios va sumergiéndonos a través de su Espíritu, nos sumerge, nos sumerge, nos sumerge, a fin de que nosotros seamos aquella persona que exprese la vida que se nos fue entregada cuando su Espíritu vino a nosotros. Y aquí es donde muchos topamos, ¿ah? Aquí es donde se genera un poco el problema, porque en nuestra limitada mentalidad pensamos por fe y de repente como que cambiamos ciertos conceptos de que ya todo está hecho una vez que me sumergí y me levanté. Y cuando los eventos que vienen después son contrarios a mí y me doy cuenta que no soy capaz de sobrellevarlos, me justifico. Me justifico en mi humanidad, me justifico en mi debilidad y algunos incluso se van y se alejan.
¿Por qué? Porque no son capaces. La verdad es que Dios sabe que no somos capaces. Y esa es la razón principal por la que Él coloca el Paracletos, el Espíritu Santo, el ayudador, el abogado. El Espíritu te enseñará todas las cosas. Es el Espíritu, nuestro entrenador, el que va a generar en nosotros la fuerza, los músculos, la fe y todo lo que necesitamos para ser ese varón en el tiempo que corresponde. La pregunta que debemos hacernos es, ¿estamos dispuestos a ser bautizados en el Espíritu, a ser sumergidos completamente en Cristo? ¿Estamos dispuestos a entregarnos a ese proceso? Aunque demore meses, años. Porque ser sumergido en Cristo, hermano, amigo, no significa ir todos los domingos a la iglesia, disfrazarte de evangélico, ni cambiar tu forma de hablar por un léxico religioso. No significa dejar de hacer ciertas cosas. No. Ser sumergido en Cristo es un camino hacia la madurez, pero es un proceso 100% guiado por el Espíritu y apoyado por la iglesia. Quiero repetir esto porque eh, estoy tratando de poner en orden algunas cosas que parecieran estar un poco en el limbo. El proceso es un proceso guiado 100% por el Espíritu y apoyado por la iglesia. En Romanos 8:14 Pablo dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hay un proceso, hay un proceso del Espíritu que ya comenzó en tu vida. Es el Espíritu el que está trabajando en tu alma, es el Espíritu el que está trabajando en tu vida. La iglesia y sus ministros, ¿para qué están los ministros? Ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Eso es lo que dice Pablo, ¿cierto? Somos ministros competentes del Espíritu, servimos al Espíritu. Los ministros de la iglesia están alineados con la labor del Espíritu. El Espíritu está haciendo una obra perfecta en tu vida y nosotros los ministros estamos al servicio de lo que el Espíritu está haciendo en tu vida. Los ministros no somos llamados a perfeccionar al hombre, no somos llamados a invitarte a un culto, una reunión para que cantes, para que llores, no somos llamados a generar emociones en tu vida, no estamos al servicio tuyo, y es hora que lo diga, servimos al Espíritu. Y todo lo que el Espíritu nos pida hacer en pro de tu crecimiento, en pro de que tú seas bautizado en el Espíritu, en pro de que tú crezcas y llegues a la estatura del varón perfecto, de que seas edificado en Cristo, todo lo que el Espíritu demande es lo que los ministros hacemos. Aunque muchas veces eso no te guste, no te parezca o no esté de acuerdo a lo que tu línea de pensamiento estipula. Y aquí es donde uno debe comprender de que hay una obra que el Espíritu está haciendo personalmente en ti. Mientras duermes, mientras estás en tu casa, mientras estás en tu trabajo, mientras estás con tu familia, sí, mientras estás en la congregación también, mientras estás en el templo, si es que vas a algún templo, todo es parte y en todo Dios está trabajando para que tú seas sumergido, bautizado en Cristo. Dios ha comenzado una obra en tu interior. Dios ha escogido ministros que apoyen esta obra solamente con una razón, de que tú seas bautizado en Cristo, de que tú seas sumergido en Cristo. Cuando tú te sumerges en el agua, una de las cosas principales que suceden es que dejas de verte tú, solo se ve el agua. La idea de que tú seas sumergido en Cristo es que solo se ve a Cristo, porque todo se trata de Él. Quizás tú ya pasaste por el bautismo de Juan.
quizás te arrepentiste, quizás crees en Jesús y has llevado una vida de discípulo, una vida de fidelidad en una congregación, en una iglesia, solo porque creíste. Pero hoy yo te hago la misma pregunta que Pablo le hizo a esos 12 discípulos con los que se encontró en Éfeso. ¿En qué bautismo has sido bautizado? ¿Has recibido el Espíritu de Dios? Porque Juan bautizaba para arrepentimiento. Pero Jesús, Cristo, es el que nos bautiza para vida eterna. Es el que nos hace efectivos en el reino. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Es lo que dice o lo que dijo Juan el Bautista. Entonces, si hasta aquí solo has experimentado el bautismo de Juan, te arrepentiste de tus pecados, te sumergiste en el agua, pero no te has entregado al proyecto, no te has entregado al proceso, sino que has resistido el proceso. Hoy es un día determinante en tu vida. Hoy puede cambiar tu 2025, puede cambiar tu 2026, tu vida entera, la de tus hijos, la de tus nietos, la de tu descendencia, solo con una decisión. Deja que el Espíritu Santo guíe tu vida, gobierne tu vida. Deja que Él te sumerja en Cristo. Deja de invitar a Dios a tus proyectos. Señor, tengo este proyecto, tengo este deseo, ayúdame. Mira mi proyecto. Deja ese ego. Nunca se trató de eso. Es el momento de que te entregues al proceso del Espíritu y al igual que Saulo de Tarso lo hizo, le digas a Dios, Señor, ¿qué quieres que haga? Esto no se trata de mí, no se trata de mis planes, no se trata de mis proyectos, no se trata de mi dinero, de mis recursos, no se trata de mi teología, ni de mis capacidades naturales. Señor, ¿qué quieres que haga? Déjate guiar por el Espíritu. Déjate guiar por los ministros que Dios ha puesto a tu alrededor. Déjate enseñar por el Espíritu y sus ministros. Deja la soberbia de una vez por todas. Porque lo único que Dios quiere es que tú seas procesado, que seas sumergido en Cristo, porque no hay otra manera de poder disfrutar y experimentar todo lo que Cristo ya ganó por nosotros en la cruz. Toda esa paz, la plenitud de vida, todo esto que Dios ya logró por nosotros. Es imposible disfrutarlo si no comprendemos todo lo que el Espíritu hace hoy día, hoy, en este momento, por todos nosotros. Así que quiero invitarte hoy en día a que medites en esta palabra. ¿En qué bautismo has sido bautizado? ¿Cuánto tiempo llevas resistiendo el proceso? Sí, a todos nos gustaría que esto fuera automático, pero no es así. Dejémonos procesar. Dejémonos ser transformados por el Espíritu. Hay harto que hacer. Hay mucha gente que necesita de Dios. No de ti, ni de mí. Necesita de Dios. Pero la única manera de que estas personas conozcan a Dios es a través de ti y a través de mí. Y no tienen que conocer a un Dios a mi parecer. Tienen que conocer al Dios real, al verdadero Dios. Y la única forma de que eso pase es que nosotros seamos sumergidos en Cristo. Y que nosotros nos transformemos en esa imagen visible de ese Dios. Invisible, que ellos no pueden ver. Ese es el propósito. Siempre ha sido el propósito. Hoy el propósito de la iglesia es ser una expresión viva de este Dios para que el mundo vea, para que el mundo conozca de que Él es verdad y de que Él es real. Así que te bendigo el día de hoy,
Espero que esta palabra de verdad mueva tu interior, mueva tu amor por Dios. Yo sé que quizá hay un amor infinito en tu corazón por Dios. Y de repente existe esta sensación de no ser suficiente. Y de que ojalá nos gustaría hacer tantas cosas más por Dios, pero es como que no nos sale. Somos tan malos. Es como cuando Pablo decía, el mal que no quiero hacer, eso termino haciendo. Bueno, la gracia, el amor y el Espíritu de Dios están justamente para que nosotros no confiemos en nosotros mismos, sino que confiemos en Él y de lo que Él es capaz de hacer en nosotros y a través de nosotros. Es por eso que me gloriaré de mi debilidad, porque en mi debilidad se manifiesta su poder, porque en mi debilidad es donde Él más se ve, es donde Él se muestra real y se muestra visible. Papá, gracias por este tiempo, te amamos. Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, obre en cada uno de los que hoy ha escuchado esta palabra de manera poderosa y que hoy, 1 de marzo, sea un antes y un después. Que muchos, Señor, puedan entregarse a este proceso. Muéstrales, Señor, el proceso que deben seguir. Muéstrales, Señor, los ministros con los que deben estar. Señor, tú das pastores conforme al corazón, dice tu palabra. Tú asignas hombres a ministros y ministros a hombres. Señor, todo esto es un proceso orgánico del Espíritu al que todos debemos someternos y entregarnos. Señor, que tu iglesia cada vez opere en esta realidad, en la realidad del Espíritu. Queremos ser guiados, Señor, por ti, como nunca debió dejar de ser. Señor, te agradezco por esta palabra y por las bendiciones que hasta aquí tú siempre nos das. Amén y amén. Me despido con un fuerte abrazo y también invitándote a que nos sigas en las redes. Vamos a dar avisos de cosas nuevas, los discipulados que van a empezar ya este mes de marzo. Tenemos algunas sorpresas ahí también para los niños, así que estén atentos a lo que vamos a ir publicando en las redes, a lo que vamos a ir informando. Ya está casi lista también nuestra página web, donde vamos a también tener información importante respecto a lo que como iglesia vamos a ir haciendo. Queremos alcanzar al mundo y creo que una de las formas es a través de las redes. Sin duda, el apóstol Pablo, si estuviese vivo, tendría TikTok, ¿cierto? Tendría Instagram y estaría predicando día a día la palabra con tal de que alguno alcance y sea alcanzado por la palabra. Así que no nos cansemos y sigamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. Muchas, pero muchas bendiciones. Yo me despido y nos vemos en una próxima transmisión que debiese ser la próxima semana. Muchas bendiciones.